amigos, bienvenidos a Hablemos de Arte. Y hoy tendremos como invitado a un artista plástico muy particular. Él es especial realmente, sus trabajos son muy realistas, tiene un sentido estético impresionante. Su nombre es Raúl Bula y vamos a pasar a él para que nos cuente un poco su historia. Es un colombiano de Bogotá. Hola Buenas noches, Graciela, Raúl, ¿cómo estás? Graciela, buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto. Eh, Eh, Igualmente, estoy muy bien, muy bien. bueno, Cuénteme, ¿cómo está Colombia? bueno, en medio de un poco de caos, de protestas y cosas del día a día, eh, con tantas cosas que han pasado en cuanto a los paros, la violencia, en los robos y cosas de estas, ha estado complicado. Pero bueno, seguimos trabajando y bueno. Así es. Entonces, bueno, contar de pequeño fue algo muy difícil. En realidad, veníamos vengo de una familia muy humilde, somos 4 hermanos. eh, Ujú. en- Nos criamos fue una crianza muy difícil porque mi madre quedó sola a la edad de que yo tenía 5 años. Entonces, para ella era muy difícil mantener 4 personitas. Entonces, bueno, de alguna manera se las arregló para salir adelante. Eh, pues fuimos creciendo, de pronto conociendo a algunas personas que lo ocupaban a uno, de pronto haciendo mandados, en alguna, bueno, se entraba como a ganarse cierta confianza con algunas personas que tuviesen algún negocio. Entonces, ya empezábamos creciendo nosotros, ya salía uno, conocía la ciudad, entonces lo mandaban a ciertas partes, eh, y Ujú. hacíamos diligencias con mis hermanos. Claro. Después ya comenzamos la edad de 15 años. Mi madre trabajaba o arreglaba una casa de un escultor famoso, y a partir de allí eh, mi madre me hace como o me ofrece como para que yo trabajara allí. Entonces él accede y me llevan a trabajar. Yo tenía 15 años cuando conocí las cosas del arte. Fue muy accidentado. Eh, Llegué allí como el mensajero que hacía los mandados, que no sabía nada. Pero bueno, a partir de Ujú. ciertas épocas, ya 2, 3 meses, ya había un poco más de confianza con aquella persona. Entonces ya me ponía a trabajar en estas cosas que tenían que ver con la escultura. Hacíamos alistarle las estructuras, instalarle arcilla. O sea, creo que me convertí como en la mano derecha de él, y aprendí muchos Ujú. oficios al lado de él. Aprendí las técnicas de la cera, de los tallados, de la fundición como tal. Pues no lo hacía eh, a la perfección porque no tenía la experiencia, pero en realidad fueron las bases, son las bases que tuve para trabajar en Para esta comenzar. profesión. Y Sí, te voy a hacer una pregunta. Bueno, ingresaste a trabajar en el taller de este gran escultor. ¿Y qué es lo que te llamó la atención? Porque debe haber algo que hace el clic en uno para decir, sí, esto es lo que yo quiero hacer. bueno, en realidad ese clic, como lo llamas, pues me llamaba la atención lograr una forma, ¿no? Que Ujú. sí, que yo lo viví realmente y sé por qué lo digo.
porque hoy día yo, por ejemplo, tengo un amigo que compró mi primera escultura y Ujú. yo paso a veces a visitarlo, es muy amigo mío y él todavía conserva esta pieza, ¿no? Entonces Sí. yo la veo y digo, "Uy, estábamos mal, estábamos, estábamos equivocados de hacer, de hacer esto y pensar de que lo hacía bien, ¿cierto? Entonces, Sí. ese era como el lograr hacer una escultura, era como lo más difícil, o sea, lograr hacerla bien es muy difícil y aún es muy difícil, porque siempre hago yo una obra y siempre viene esa obra quedando atrás de la que estoy haciendo de nuevo. O sea, tiene errores, Claro. entonces está uno siempre como a la vanguardia, a dejar las cosas mucho mejor que como lo hacías antes y eso lo logro haciéndolo todos los días. Es una disciplina, o sea, se ha convertido para mí en una disciplina hacer algo para trabajar en mis esculturas, porque yo tengo un taller con mis hermanos y allí trabajamos, por decirlo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿sí? Porque como no tengo el placer de vivir del arte, entonces me toca trabajar de esa manera. Claro. Entonces, casi que todas las obras que yo ejecuto o hago, lo contaba siempre, las he hecho en mis tiempos libres. De pronto dejo de dedicarle un poco de tiempo a la familia, pero hago estas cosas en las noches, un domingo, un festivo. Entonces, cuando realizas las cosas así, te das cuenta que vale la pena porque estás logrando algo, estás enriqueciendo tu mente y ejecutando las cosas lo mejor que se pueda, porque es bien difícil. Sí, me imagino. Tengo dos preguntas a colación de lo que estuvo diciendo. Primero, ¿cómo se define como un artista plástico, porque hace también pinturas, o solo es un escultor? ¿O solo hace esculturas y no hace, qué tipo, cómo se define? Bueno, de pronto sería más escultor, Más pues escultor. sí, aunque practico mucho la pintura con mi hijo, que lo tengo encaminado en este arte, porque pues Ujú. me llena mucho de emoción saber que a él le gusta eso. Entonces a veces lo pinto, pero ya pinto, pero más por hobby, o sea, como por tenerlo a él al lado y eso, pero sería mejor escultor en este momento. Escultor. Sí, Bien, señora. y después también habló de que no vive del arte. La gran mayoría de los artistas no vive del arte propiamente, sino tiene un trabajo paralelo. ¿Cuál es su otro trabajo? Bueno, mi otro trabajo es, o sea, en el taller donde estamos vienen los artistas. Entonces ellos Ujú. traen sus obras en plastilina, en diversos materiales y nosotros las ejecutamos y se las entregamos en bronce. Ah, sí. También hacemos restauraciones a nivel nacional. Acá en Colombia por ahora hemos hecho bastantes restauraciones de los monumentos nacionales. Ah, Entonces qué bien. salen, pues se aprende mucho, ¿no? Y de todas maneras, pues tenemos una carta de trabajo o una hoja de vida chévere con mis hermanos, donde Ujú. nos han delegado ciertas obras importantes y las hemos ejecutado muy bien, han quedado Ujú. perfectas, por decirlo así, ¿no? Entonces, Bravo. Está bien es, estar orgulloso del trabajo. es lo más Está muy bien. importante. Y después Sí. el dinero, que también es muy importante. También es Entonces, importante. podría ser más importante. Entonces, no, Bien, muy chévere, chévere porque nos buscan para ese tipo de programas y cosas. Entonces, muy bien. eh, lo hacemos, tratamos de hacer lo mejor que podamos en este trabajo. Bien.
Ahora vamos a pasar a una tanda y volvemos enseguida. Ok. Bien, ya estamos de vuelta. Hay una pregunta que le hago a todos los artistas, ¿por qué hemos vivido el año pasado y continuamos, ¿no? Un periodo muy duro en el mundo, que es la pandemia. ¿Cómo afectó la pandemia su trabajo? Bueno, sí, claro, estuvimos un poquito, se siente como un rigor al saber que estás encerrado, que no puedes ir a trabajar, que no vas a tener entradas de dinero porque tenías ciertas cosas o ciertos negocios que venían en camino y bueno, a causa de la pandemia se quedaron en el aire. Entonces, pues gracias a Dios la pasamos, o sea, pensábamos que iba a ser mucho más difícil, ¿no? Pero, pero solamente fue como el primer mes, el segundo mes, donde nos afectó muchísimo. Y de ahí para allá, pues estuvimos haciendo cosas como raras, o sea, venían y nos buscaban para ciertos trabajos y, y de ahí para allá, pues trabajamos mucho, trabajamos bastante en diferentes cosas, cosas muy raras que pasaron, porque hicimos algunos trabajos como muy extraños, ¿no? Que no hacíamos habitualmente. Entonces, no, pasábamos chévere y pudimos devengar dinero y esas cosas, cubrir gastos. De alguna manera fue, pues no fue difícil, gracias a Dios, de verdad. Entonces, Qué bien, pasamos rico y no nos afectó tanto. Estuvo muy fácil, gracias a Dios. me alegro mucho. Ahora quisiera pasar a unas fotos, pero para eso voy a tener que salir de la pantalla, Ok, de esta manera. Vamos a comenzar con la primera. Cuéntanos sobre esta obra. bueno, esta obra
tiene mucho significado creo que para mí y para mis hermanos. Esta obra yo la hice encerrado en el taller durante la pandemia, realmente. Ujú, Esta ujú, escultura se inició en el 2020, más o menos en febrero. Eh, de, ujú. de hecho, ella quedó encerrada allí porque no teníamos, o sea, teníamos esas cosas de que no podíamos salir, de que estabas enterrado, que no podrías salir. Entonces, siempre quedaba la incógnita de que estaba la escultura, que habría que ir a revisarle el barro, que no se fuera a dañar. eh, Claro. y la realizamos con mis hermanos en pandemia, de verdad. De hecho, fue muy exitoso porque se acabó la pandemia y, y lo logramos ejecutar, terminarlo como era. Entonces, pues no fue tan difícil, fue chévere. Y por eso el significado de esta obra, el aliciente que tiene, que lo Claro. hicimos como por, por temporadas cortas y esas. Entonces, fue muy gratificante tenerla terminada y, y, y exhibirla. Bueno, aquí tenemos otra, que son caballos, la mayoría de lo que estoy viendo son muchos caballos. Sí. Aunque hay otras cosas, no solo caballos, pero lo que más vi en sus redes son caballos. ¿Por qué los caballos? Bueno, no, pues me parece que es un animal con unos gestos muy, muy lindos. Las formas, me fascina ver cómo se mueven sus manos, sus cascos, sus Ujú. músculos. Eh, Pensar de que un animal tan enorme sea tan dócil, tan noble, y, y y que y pues dibujarlo o hacerlo en barro es tan difícil, y Ujú. llevarlo al final, y bueno, y que a las personas le agrade lo que uno hace, pues me parece mucho más agradable. De hecho, pues no sé hasta qué punto lo ejecute yo también, porque pues hay personas que son más sabedoras de este arte, ¿no? Entonces, pues uno siempre va detrás de los grandes, de los que marcan la diferencia. Y Bien, aquí tenemos otro caballo, pero esto es un busto, ¿es así? sí, bueno, estos son cosas que se hacen. Bueno, tú coges el caballo, bueno, le cortas el cuello, y bueno, y comienzas a jugar con ciertas figuras geométricas que le salen al lado de atrás. Bueno, y también pues son como más fáciles de vender, más cómodas para el público. Entonces Sí, también tienes que buscar ese punto, ¿no? Que, que puedas bien, tener dinero, ojalá todos los días, ¿no? sí, ojalá. Por eso. Sí. Bueno, y acá tenemos una que ya no es un caballo, es un músico, un saxofonista. Está muy interesante. Sí. ¿Qué te motivó a hacer esta obra? Bueno, esta obra yo la hice en el año 2007. Bueno, pues me parece a mí, es como algo representativo como del jazz. Me parece muy bonito lo que hacen todos estos afroamericanos, que son sus saxofones, son demasiado sonoros. Me parece que lo ejecutan de una manera, aunque aquí no hay un afroamericano, pero es basado en eso más o menos. Entonces, eh, por eso lo hice. Bien, vamos a volver a la pantalla doble. Ahí estoy otra vez. Sí, Adelante. sobre todo, dice, no hay afroamericanos, pero tienen una fuerte influencia centroamericana el jazz.
sobre todo por Sí, los ritmos. Han tomado ritmos de todas partes y eso es lo que sí, da más la inspiración, porque es creativo, es improvisación. La mayoría de las piezas también dan esa libertad, ¿cierto? Libertad de acción, libertad al interpretar algo. claro que sí. Dos preguntitas más antes de cerrar. Cuéntanos cómo es trabajar con la familia, porque trabajás con tus hermanos. Bueno, es otra parte emocionante en la vida, porque como te contaba, trabajar con familia es difícil. No, no porque yo lo diga, sino porque lo han dicho bastantes personas y admiran ese punto de que nosotros llevemos tantos años trabajando y conviviendo, pero yo creo que esa parte viene muy fuerte desde lo que es nuestra niñez, porque realmente, o sea, somos cuatro, bueno, mi hermana nunca estuvo mucho con ella, con nosotros, pero mis otros dos hermanos sí. Entonces nosotros Ujú. siempre éramos los tres, para arriba y para abajo, jugando fútbol, en la cantidad de cosas que hacíamos, juegos y bueno, y pilatunas, que no faltan. Entonces siempre estuvimos los tres. Bueno, ya crecimos, son unas personas que somos muy responsables. Entonces, ese es el punto donde, donde viene la hermandad que existe entre nosotros tres y mi sobrino Sebastián, quien es también una llave porque él siempre también está. Bueno, aparte de la pandemia, pues siempre hemos estado los cuatro, porque ya cuando hay mucho trabajo, pues traemos más personas, pero casi que siempre estamos Claro. los cuatro. Somos los cuatro para arriba y para abajo en cuanto al trabajo y muchas cosas que hacemos en el entorno familiar. Entonces, pues ojalá nunca se acabe esto y que siga, porque a veces hacemos muchas cosas que nos hacen muy felices en cuanto a nuestro trabajo. Eh, tenemos logros importantes y cosas, cosas no, como obras muy buenas que hacemos entre los cuatro. Entonces, eso es lo que nos llena y nos da la motividad para seguir haciendo ese tipo de trabajo con ellos. Felicitaciones, no es fácil trabajar con la familia, pero veo que en su caso es todo un éxito, lo felicito por lograr eso. Y ahora, la última pregunta. ¿Cómo quieres cerrar esta entrevista? Eh, cerrar la entrevista, bueno, no, eh, pues agradecerle mucho por la invitación a este programa tan bonito. Eh, Gracias. y no, y ojalá podamos seguir trabajando en obras de arte y hacer cosas muy buenas y que lo destaquen a uno de verdad, porque es bien difícil ser reconocido en este medio. Es muy cerrado, entonces, pues ojalá lo podamos hacer, seguir adelante, trabajando mucho. Muy bien. ¿Y dónde lo pueden encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde la gente puede encontrar? Estoy en Instagram, estoy raúl.bulla 73 @hotmail.com o en Uh-huh. Facebook como Raúl Bulla. Allí estamos, Raúl. estoy ahí. Muy bien, así que los invitamos a que visiten las redes sociales de este gran escultor, porque ninguna de sus obras tiene desperdicio, todo está ahí, lo pueden mirar, lo pueden observar y lo pueden comprar también, ¿eh? Así que es importante tener las informaciones para el contacto de este gran escultor. Muchísimas gracias, Raúl. Un gusto haberte tenido en mi programa y espero que todo vaya para mejor, como está yendo, con mucho éxito.
y que puedas obtener muchos más logros. Ok, Graciela, te agradezco mucho, un fuerte abrazo, muy amable. Igualmente. Chao, chao. Chao. Bueno, y así amigos, damos por finalizado el programa de hoy, Hablemos de Arte. En el próximo programa también nos visitará otro artista plástico colombiano, así que no se lo pierdan. De todas maneras pueden visitar las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, eso es nuevo de esta semana. También estamos en Twitch y YouTube, por supuesto, con todos los programas de G-Dance TV. Así que muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Chao, chao.